Claro, los toros tienen un nombre. ¿Tú recuerdas los nombres de los toros más importantes de tu carrera? Bueno, recuerdo, sí, por el de mi alternativa, por ejemplo, que fue en Zaragoza ¿Cómo se llamaba? el año 92, se llamaba Camarito. ¿Ese fue tu primer toro? Ese fue el primer toro que yo maté en mi vida. ¿Cuántos años tenías? 19. 19, y tú habías matado, lo primero de todo, con 12 años, un novillo. Claro, sí, yo había estado... Que es muy pequeño, con 12 años. ¿Qué sentiste cuando matas a ese novillo por primera vez? Date cuenta que yo he vivido en la plaza desde que tenía 4 años, ¿no? Claro. Entonces yo he vivido el toreo desde dentro y muy intensamente desde muy chico. Yo toreé por primera vez con 9 años y maté el primer becerro pues poco después, ¿no? José Raúl Gracia Herrera nació el 3 de noviembre de 1972 en Zaragoza. Hijo, nieto y bisnieto de banderilleros. Su padre, Pepe, además fue conserje de la Plaza de Toros de la Misericordia, en donde tenía su vivienda. De ahí que el pequeño Raúl pasara buena tarde de su infancia en el coso zaragozano. Así explicaba su afición por el toro a un reportero. La afición me viene porque vivo en la Plaza de Zaragoza, ¿no? En la Plaza de Toros. Entonces se formó una escuela taurina ahí en Zaragoza y tras formar parte de ella, eso fue en el 84, y estuve hasta el año pasado toreando becerras y esas cosas, ¿no? Entonces este año a principio de temporada ya he dado el salto y he empezado a torear sin picadores. Y este año pues alrededor de unas 20 o 22 novilladas sin picadores es lo que llevo, ¿no? Y bueno, después de mi carrera como novillero, pues llegó la alternativa, que como no tenía que ser en Zaragoza. ¿Le dedicaste ese toro a tu padre? ¿Cómo Sí. recuerdas ese día? Pues lo recuerdo con una emoción. Fue mi padrino el Niño de la Capea y de Testigo Ortega Cano, a los que les tengo un cariño fraternal y son gente maravillosa, además de dos grandísimas figuras del toreo. Y a mi padre simplemente le agradecí la educación taurina que me había dado, ¿no? Yo desde chiquitito sabía lo que era el respeto, sabía lo que era la capacidad de sacrificio, sabía lo que era el compañerismo. Además, tu padre era conserje, aparte de haber sido banderillero, de gente tan mítica e importante, era conserje en la Misericordia. ¿Qué es para ti el coso de la Misericordia? Bueno, mi casa. No recuerdo otro lugar más importante en mi infancia como la Plaza de Toros, ¿no? Ya antes de vivir allí, ya mi abuelo, como has dicho, fue conserje de la plaza, mi bisabuelo también, aunque yo no lo conocí, y yo fui el que rompió la racha de conserjes, ¿no? Yo conocí al abuelo, a José Gracia Invernón, al padre, a José Gracia Barcelona, y luego a su madre también, a Teresa Herrera. Al tato le vine a hacer físicamente, sí. Nació un día 3 de noviembre, me acuerdo exactamente del año no, pero porque era el día anterior a San Carlos. Y a mí sí que me contaba que él hacía almohadillas. Las almohadillas él las hacía, creo que con su abuelo, y las vendía. El abuelo de Raúl hacía banderillas que se vendían en toda España. Las banderillas que se hacían en el taller que había, la de la enfermería de Zaragoza, llevaban fama en toda España. Y él estaba todo el día en la plaza y le encantaba estar allí, que una de sus ilusiones era, cuando hizo la comunión, tener una foto en la plaza con un capote. Y tiene esa foto vestido de comunión en la Plaza de Toros. La foto es un cuadro, pero bueno, le hacía ilusión. ¿Qué te dijeron tus padres cuando les dijiste que querías ser torero? Mi madre me dijo que bueno, que lo que quisiera, pero que no lo tomaban en serio. Y mi padre me dijo que para hacer el ridículo siempre había tiempo, que si quería torear, que me anunciara con el apellido de mi madre. Y yo estuve durante algún tiempo de niño anunciándome cuando estaba en los principios, en la escuela y de becerrista al principio me anunciaba Raúl Herrera. Anda. Porque mi padre no quería que lo relacionaran con él por si hacía el ridículo. Bueno, es parte de la dureza, de ese aprendizaje que bueno, es una manera de decirte también que esta profesión no es fácil,
que tienes que ser capaz de sobreponerte a muchos problemas. Yo sería incapaz de exigirle a mis hijos hoy en día lo que me exigía a mí mi padre conmigo mismo, pero hoy en día se lo agradezco porque teníamos una profesión de riesgo. Recuerdo un día, al principio, cuando ya él me vio en algunos sitios, porque al principio ni venía a verme torear, ni por asomo, y ya cuando empecé a torear sin picadores, hubo un día que me dijo, ven conmigo, vamos a entrenar los dos. Por primera vez en 6 o 7 años, no sé. Y me dijo, mira, esto es así, para que no hagas el ridículo, si viene por aquí. Me dijo 4 cosas que por lo menos era la forma de decirme, venga, está ya ordenado bueno. y para adelante, que aquí estoy yo. ¿Tu madre nunca fue a la plaza? Nunca. Tiene que ser muy duro, ¿no? Para una madre ver a su hijo en la plaza, siempre cada tarde enfrentándose a la muerte, que es al final lo que hacéis cada tarde, ¿no? Es que es una profesión de mucho riesgo y yo lo entiendo porque yo mismo, siendo profesional y dedicándome a esto y yendo a los toros cada 2 por 3, cuando hay alguien en el ruedo que lo apodere yo o que simplemente tenga una relación con él de amistad, yo lo paso mal, yo veo el riesgo y lo paso mal, pues imagínate una madre, ¿no? ¿Quiénes eran tus referentes, sobre todo cuando eras más joven? ¿A quién querías parecerte? A mí de niño me gustaba mucho, por ejemplo, Manzanares padre, Espartaco, que cuando yo estaba justo en la escuela taurina, Espartaco era el que más toreaba, era el que más triunfaba, llenaba las plazas. Toda esa generación, que es con la que yo vine al toreo, me apasionó. En Zaragoza yo me llamo Raúl por Raúl Aranda, ¿no? Que es además el padrino de mi hermana, que mi padre también fue banderillero con él. Y Raúl era un ídolo mío de infancia, ¿no? Y éramos como familia, ¿no? Pero yo le he tenido y le tengo un respeto y una admiración tremenda, ¿no?